Querido público, muy buenas noches. Es un gusto recibirlos. La unidad de posgrado de la Universidad Cayetano Heredia les da una cálida bienvenida a esta segunda reunión masterclass, un poco como antesala a nuestra próxima apertura de la maestría de violencia basada en género que va a realizarse en marzo del 2026. Esta noche contamos con un gran invitado, el doctor Sebastián Herrera, desde México. Muy buenas noches, Sebastián. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y me gustaría, antes de cederle la palabra, comentarles un poco acerca del doctor. El doctor realizó sus estudios de licenciatura en Historia en la Universidad de Guadalajara. Es maestro y doctor por el Colegio de Michoacán. Es profesor de tiempo completo adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigador SNEI, CECITI, secretario de la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda García, miembro del seminario Las otras historias, marginalidad, transgresión, justicia y control social, y fue líder académico del proyecto de creación de la Maestría de Estudios de las Violencias de Género de la Universidad de Guadalajara en colaboración con la Unión Europea, quien desarrolla un bonito proyecto en el cual nosotros estamos participando. Doctor Sebastián, es un gusto recibirlo y le cedo la palabra para su presentación. Doctora Cecilia Castro Chavarri, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por la invitación. Para mí es un honor estar aquí el día de hoy con ustedes. Espero que pues lo que les tengo hoy preparado sea de su interés y que sirva para reflexionar sobre este tema pues tan sugerente y tan contemporáneo como son las violencias basadas en género. Me gustaría, digamos, iniciar con dos reflexiones. La primera es que la historia no es solamente, digamos, un registro del pasado. Es una herramienta crítica que nos permite comprender estructuras sociales que aún, digamos, son relevantes en la actualidad. Es decir, nos sirve como un instrumento heurístico que nos permite entender nuestro presente. Y esa es la manera en que me gustaría, digamos, presentarles estos casos, presentarles, digamos, este desarrollo histórico para que si gustan al final de la presentación podamos hacer, digamos, una reflexión más desde el punto de vista actual, contemporáneo. Me propongo hacer un acercamiento reflexivo a las dinámicas sociales, culturales y jurídicas del México de los siglos XIX y XX, centrándome principalmente en expedientes judiciales donde, digamos, la violencia, el honor y los diferentes roles de género están presentes. Me gustaría destacar estos casos que yo he ido rescatando y digamos, recopilando a lo largo de estos años que he trabajado en el archivo. A partir de estos análisis de expedientes inéditos y de prensa de la época, voy a explorar casos concretos donde los conflictos, la violencia y los crímenes están ahí presentes. Esa sería, digamos, la primera reflexión. La segunda es que es importante señalar que me voy a centrar principalmente en el caso pues, que yo he trabajado, que es México y los contextos rurales, aunque también voy a mencionar, digamos, algunos elementos latinoamericanos, pero me gustaría también que al final de la presentación, pues hagamos, digamos, una retroalimentación de lo que se ha vivido en otros países, porque creo que sería interesante. Creo que este muestreo del mundo rural, campesino, donde estos roles de género están ahí presentes, nos sirve como punto de partida para una reflexión donde podamos encontrar puntos en común en el ámbito latinoamericano. Bueno, habiendo dicho estas pequeñas reflexiones iniciales, paso entonces, digamos, a la primera lámina. ¿Sí, sí la están viendo? Perdón. Sí, ¿verdad? Bueno,
En primer lugar, me gustaría iniciar con una reflexión sobre la historia social y la importancia del expediente judicial. Hacer una historia social, digamos, desde la criminalidad, desde centrarnos en los grupos populares que han existido a lo largo de la historia, le da centralidad a los grupos marginados. Es una historia que toma en cuenta a las personas que tradicionalmente no están en las historias nacionales de los países, los olvidados, los pobres, las mujeres, en una, digamos, historia latinoamericana que suele, digamos, privilegiar a las élites, a los caudillos, a los grandes líderes. Hacer una historia, digamos, de los grupos populares le da centralidad a una perspectiva social y nos muestra que hay dos caras, digamos, de la historia. Una que se muestra, una que se presume con orgullo y otra que se ignora, que se esconde, de la que, digamos, se avergüenza la sociedad, pero que sucede. Habrá que establecer entonces que la historia social requiere necesariamente adentrarse en los expedientes judiciales. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos expedientes o fuentes que tenemos en la historia que nos permite reconstruir la voz de estas personas tradicionalmente olvidadas. Y justamente eso nos lleva a una reflexión sobre los expedientes judiciales en la historia. La fuente judicial ha sido utilizada tradicionalmente en el mundo académico para, digamos, como un campo exclusivo de la historia del derecho, para reconstruir, digamos, la administración de justicia, los laberintos de justicia, los elementos, digamos, procesales. Pero fue con la historia social y cultural que esta fuente se revalorizó como un medio rico para reconstruir la vida y las acciones de los hombres, sus motivaciones, sus argumentos, sus justificaciones, su imaginario. ¿Por qué? Porque en el expediente judicial están las declaraciones, están las justificaciones, está la voz de estos personajes. Ciertamente hay trabajos que, digamos, critican un poco esta visión, pero hay otros que demuestran cómo es posible hacer una historia de los grupos, digamos, marginados eh, con este tipo de fuentes. Hay que destacaría trabajos clásicos que hay en el ámbito de la investigación social, como Los marginados y el arte de la resistencia de James C. Scott, La vida frágil de Arlette Farge o incluso Las historias de la violencia que ha hecho el historiador francés Robert Muchenblet. El expediente criminal muestra entonces la forma en que las agencias judiciales cumplían las atribuciones encomendadas en la persecución y el castigo de aquellos que ofendían a la sociedad. Esto, digamos, en estricto sentido. Pero al mismo tiempo es una fuente que nos permite vislumbrar el sentir de los individuos que son procesados y adentrarnos en los vestigios que hay ahí y entender su cotidianidad. Pese a que estos, digamos, fuentes fueron hechos por las élites, por la gente en el poder, aportan numerosos datos sobre el comportamiento social de los delincuentes y de las personas comunes, a través de las voces que ellos mismos. La mayoría de los expedientes contienen docenas de folios con exposiciones, declaraciones, careos, donde el mundo campesino y rural, estos hombres y mujeres tradicionalmente olvidados, están, digamos, demostrando sus justificaciones, sus coartadas, acusaciones y explicaciones. Es decir, la crítica historiográfica parte de el hecho de reconstruir la voz de los individuos, cuestionarse qué debe extraerse con todo el rigor posible, tomando en cuenta el contenido y las situaciones particulares de cada hecho. Rescatar la voz de estos hombres es algo que se ha hecho por diferentes historiadores a lo largo de México y Latinoamérica. De acuerdo con un historiador chileno, Pablo Picato, a los expedientes judiciales se les puede creer porque los individuos involucrados querían que sus declaraciones alcanzaran una meta obvia, el castigo, la libertad, etc. En consecuencia, estos indicios hacen referencia a normas socializadas en torno a la veracidad, así como justificaciones de comportamientos individuales. Cierro cita.
Básicamente hay dos formas de acercarse a los trabajos con los expedientes judiciales, nos dice la academia. La primera consiste en tomar un documento tipo, un documento, digamos, que sea demasiado célebre o demasiado amplio y, digamos, estudiarlo, digamos, a profundidad. El, digamos, ejemplo clásico que hay en la historia es El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg, ¿no? Como un expediente de un molinero, este, que es procesado por la Inquisición, nos muestra a través de ese solo caso un montón de elementos sobre el imaginario social de la época, la manera de pensar, lo que era deseable e indeseable en ese momento. La otra manera de pensar y trabajar los expedientes judiciales es lo que ha trabajado autores como por ejemplo William Taylor, que dicen que hay que partir de un muestreo documental lo suficientemente amplio, lo suficientemente, digamos, riguroso, organizado para, digamos, ir reconstruyendo los elementos sistemáticos que se van repitiendo en la sociedad, en este caso la violencia, los argumentos, la administración de justicia y ver cómo estos elementos pasan una y otra vez. Este es, digamos, el acercamiento metodológico que a mí más me interesa y es el que he intentado establecer a lo largo de mis trabajos. Lo que les voy a presentar el día de hoy es un derivado de mi investigación doctoral en el cual yo logré sistematizar cerca de 250 expedientes judiciales sobre robo y en los cuales estoy destacando los elementos en los cuales el género era el elemento, digamos, central. Muy bien. Ya adentrándonos, digamos, en este mundo rural latinoamericano, hay que entender, digamos, de entrada que el ámbito criminal, desde el punto de vista de los perpetradores, era mayoritariamente masculino, ¿sí? El ladrón común, el gavillero, como se le conocía en el México de esa época, era generalmente de estrato bajo, ligado al campo, con una inseguridad laboral latente que lo orillaba a delinquir para obtener un ingreso extra a su profesión principal. Y pocos eran los que se dedicaban de tiempo completo a ser ladrones. Diferentes autores han, digamos, hecho descripciones de los personajes de quienes robaban en este mundo, generalmente atribuyen que eran hombres, ¿no? Paul Vanderwood habla de los bandidos como desertores, muchachos aburridos, oportunistas, aventureros y fugados en la prisión. Ignacio Manuel Altamirano, un escritor que tiene una de las novelas principales sobre bandidos en el siglo XIX llamada El Zarco, realizó la siguiente descripción de este líder de grupo de salteadores. Un hombre joven que no tenía mala figura, de color blanco impuro, sus ojos de un color azul que el vulgo llamaba zarco, sus cabellos de un rubio pálido, un cuerpo esbelto y vigoroso. Le daban una apariencia ventajosa, pero su ceño adusto, su lenguaje agresivo, brutal, su risa aguda y forzada. Cierro cita. En este caso, estos hombres podían ser incluso en algunas representaciones, como en la literatura y en cierta prensa, personajes carismáticos, con ciertas cualidades de líderes, pero al mismo tiempo violentos, prosaicos, vulgares. Un estudio sobre el bandidaje en Jalisco muestra cómo el 97.55% de todos los casos, los hombres fueron los acusados de robar. Mañana en Zapopan se esperan tormentas eléctricas con máximas de 26. Ay, perdón, de la Alexa. Acusados de robar. Y solamente un minoritario 2.4% se imputó a mujeres. Este último porcentaje pequeño, lo constituyen 8 casos que yo encontré, en 6 de los cuales se denunció a las féminas por receptación, que es, digamos, un concepto que ahorita voy a desarrollar, es decir, ser cómplices de los ladrones. El otro par de casos restantes fueron de robos menores. El primero de María Bonifacia Cruz, 20 años, soltera, que participó junto con otros 2 individuos en un robo menor ocurrido en un poblado de México. La segunda ladrona fue María Ignacia García, 40 años, viuda,
quien en solitario robó 2 rebozos a Juan Ramírez en su casa. No lo hizo de manera violenta, sino que esperó hasta que éste saliera a trabajar. No hubo sentencias mayores en ambos casos de expedientes. Ante esto, habría entonces que preguntarse, y esa es, digamos, una de las preguntas centrales de este desarrollo, ¿cuál fue, digamos, la participación y la experiencia que tuvieron las mujeres como sujetos sociales dentro de este contexto rural que podemos encontrar en el México del siglo XIX? Una primera respuesta estriba en las convenciones de género que se tenían en la época. El ser ladrón, el ser gavillero, independientemente de todas las atribuciones prosaicas y moralmente reprobables, era también, y eso lo vemos en muchas novelas de bandidos de la época, el equivalente a un hombre arrojado, valiente, masculino, o lo que se pensaba como masculino en esa época. En cambio, la participación de la mujer en ese contexto se limitaba entonces a ser la víctima, la mujer pasiva. Estos roles quedan muy definidos, por dar un ejemplo, en la mencionada novela El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano, donde los hombres son los que luchan, son los que roban, son los que planean y deliberan, son los que salen a proteger a las damas secuestradas, son los que imparten justicia, una justicia a su modo. En cambio, las mujeres en esta novela son las secuestradas, las robadas, las que esperan a que digamos, suceda algún tipo de comportamiento específico. Son las que enloquecen porque sus nervios no les daban para más, según Altamirano. En términos prácticos, dedicarse al bandidaje en ese contexto conllevaba riesgos, ciertamente. Existía la posibilidad de perder la vida en cada asalto, ya sea por un encuentro con cuerpos de seguridad, con policías rurales de la época, o bien porque las propias víctimas, en un arrojo de valentía, se defendían y enfrentaban a los ladrones. En este caso, los expedientes judiciales muestran que el bandido más joven también era el que estaba vinculado con asaltos más violentos. ¿Por qué? Porque esto requería habilidades físicas mayores. En cambio, los más viejos, las mujeres, se les relacionaba más con las llamadas raterías o los robos menores, nimios, que eran producto más de la astucia y de la oportunidad. Una historiadora destacadísima de la transgresión en México, Elisa Speckman Guerra, coincide al establecer que las mujeres practicaban el hurto casual en almacenes o robos menores en su trabajo y lugar de habitación. Los varones con frecuencia empleaban la fuerza. Entonces, ¿qué nos dicen las fuentes históricas al respecto? Juan Panadero, uno de los periódicos más importantes del siglo XIX, hablaba de las llamadas, comillas, bolseadoras, que trabajaban en la zona céntrica de las capitales de México, hurgando las bolsas de los transeúntes. Se valían de la congestión de los sitios urbanos para llevar a cabo sus acciones. En donde quiera, decía este periódico, que hubiera bola, meten 5 y sacan 6. Cuando no pueden hacerlo fácilmente, se ayudan de unas tijeras de las que andan bien provistas. Estos pequeños robos buscaban sacar ventaja de la distracción del transeúnte, del fervor, de la concentración de la festividad cívica o religiosa. La idea era tomar billeteras o cualquier otro objeto de valor. La ratería o el robo menor era un tipo de delito de bajo impacto, común, cotidiano, que pocas veces era denunciado y al cual se le tomaba como algo de poca importancia. Por ejemplo, este mismo periódico refiere el caso del robo de una vinatería en la ciudad de Guadalajara, una zona céntrica donde ya se habían realizado numerosas sustracciones. Solamente que en este caso el policía no había salido digamos, a buscar a los ladrones vestidos de mujeres. Los ladrones se habían vestido de mujer, mejor dicho. Juan Panadero, fiel a su estilo satírico, afirmó que el policía, siguiendo su naturaleza, les espetó algunos piropos. El hecho de disfrazarse tenía la función para los ladrones de pasar desapercibidos, de ser tomados por otras personas. Hay una vinculación, digamos, cultural en esa época en que el ladrón
prototípico debía de ser hombre. Por lo tanto, el vestirse de mujer o de encontrar, digamos, elementos femeninos era una manera de pasar desapercibidos. Del mismo modo, estos robos eran, digamos, denominados en la prensa de forma despectiva como robitos, es decir, como robos menores. En el siglo XIX, la mujer tenía un rol colateral como actor social, pues la mayoría de los casos era dependiente económicamente y carente de derechos políticos. No tenía derecho al voto, ni a propiedades, ni a celebrar contratos. Sintomático de esa afirmación resulta, por ejemplo, la ausencia de profesiones de las mujeres registradas en los expedientes judiciales, en lo cual era común asentar nombres, edades, estado civil y profesiones de las víctimas, de los acusados y de los testigos. En el caso de los individuos de sexo femenino solamente se escribían los dos primeros campos, es decir, el nombre y la edad, y de lo cual se puede inferir en un primer momento que su participación se circunscribía a la administración del hogar. La cocina, la casa, la iglesia se pensaba como su lugar, comillas, natural. De hecho, en numerosos casos, ahí aparecen en los expedientes judiciales. Son los espacios donde se les observa, donde se vinculaban a los hechos delictivos, ya sea como víctimas o como perpetradoras. En los textos publicados de la época, en la esfera pública, se hablaba de diversos roles y participaciones que deberían tener los actores sociales de acuerdo a su sexo y a su condición social. Este tipo de representaciones se alimentaban de estereotipos forjados por la burguesía, principalmente para establecer pautas de comportamiento vinculadas a los sexos. Desde estos tratados desde los tratados naturalistas del siglo XVIII hasta el positivismo decimonónico, se buscó dotar de un sustento sólido y racional a una serie de argumentos que justificaban y reforzaban la noción de inferioridad, comillas, de la mujer como un ser frágil, nervioso, histérico, enfermo y limitado. De este modo, en la esfera pública y a través de numerosos debates se fueron forjando tipos ideales que constituían los integrantes de la sociedad moderna latinoamericana. Por supuesto, el ciudadano era el avante, defensor de las leyes. El bandolero, el bandido, era la encarnación de todos los males y los vicios de la sociedad. A la mujer se le relacionaba con la gestión de la esfera doméstica, para la cual incluso en los periódicos de la época había columnas donde se les brindaba una serie de consejos para llevar a cabo su labor en el hogar. Su rol estaba con la familia y se le vinculaba a valores como la obediencia, el recato y el pudor. Se le permitía publicar poemas y narraciones literarias. En Jalisco, por ejemplo, se replicaron en términos generales estas ideas. Digamos, la modestia, la belleza, la honradez eran los elementos sobresalientes. Ahora bien, estudiar, digamos, la parte de la criminalización y los casos de la historia de las mujeres en términos históricos puede igualmente mostrar la compleja y diversa experiencia que tuvieron en un contexto donde supuestamente su accionar debería estar regulado por construcciones morales en turno. Hay estudios de caso, tanto nacionales como internacionales, que muestran a las mujeres trabajadoras, generalmente de clases bajas, que estuvieron vinculadas a diversas profesiones, más allá de comandar un hogar. Los trabajos como los de Elisa Speckman o de Avendaño muestran que se debían desempeñar trabajos considerados decentes en el marco de una sociedad que ponderaba la civilidad, la cortesía y los modales. De esta manera, la misma oligarquía fue estableciendo un modelo que se debía siempre mantener y seguir. ¿Qué nos dicen entonces los expedientes judiciales? Una de las características de la sociedad del siglo XIX rural fue la constante y sistemática violencia que se manifestaba de forma cotidiana. William Taylor menciona cómo el honor, la virilidad, la masculinidad desencadenaban, digamos, cualquier ataque o cualquier insinuación a estos elementos, a que una persona no fuera lo suficientemente hombre o que, digamos, no fuera, lo suficientemente macho, podía desencadenar en ese ámbito combates, duelos,
violencia. Este elemento del honor es lo que está atrás de muchos de los expedientes judiciales relacionados con robos, riñas, golpes y asesinatos. En ese contexto, la mujer fue protagonista también de estos elementos. En primer lugar, digamos, haciendo el análisis de estos expedientes, están las expresiones que se utilizaban en la esfera pública y que se asentaban, digamos, en estos documentos. Había, digamos, una revictimización del papel de la mujer, desde quienes las consideraban, comillas, halagadoras, como el bello sexo o la luz del hogar, o adjetivos para referirse a aquellas mujeres involucradas en hechos delictivos como infelices o escandalosas. Por ejemplo, para señalar a un grupo de mujeres prostitutas, Juan Panadero las describió como un par de mujeres alegres. La descripción de estas mujeres también destacaban ciertas características como el desenfreno, aspectos opuestos al recato y que se fomentaba. Estas mujeres, comillas, de alegres costumbres, eran una corona de espinas para los vecinos tranquilos y decentes de las ciudades mexicanas. Otra nota similar, por ejemplo, hablaba de un grupo de mujeres que se la pasaban viviendo, comillas, en perpetua chorcha. Chorcha en México es el equivalente a fiesta, para referirse a las numerosas ruidos y festividades que generaban en barrios populares. Decía este periódico, no hay una noche en que estas mujeres no disfruten de las alegrías del vino y el canto. La guitarra es para ellas un mueble indispensable. Arrojan para aquellas bocas unos berridos capaces de reventar el tímpano de sus vecinos. La predominancia de las ideas de decencia y pudor hacía que fácilmente se interpretaran ciertas acciones en las relaciones entre individuos de diferentes sexos como equivalentes de malas costumbres. Ello sucedía en las interacciones laborales y hogareñas, donde en los términos ideales se cuidaban las compañías y se moderaba los dichos. El paso de estas representaciones a la violencia física fue algo ampliamente registrado en las fuentes históricas. Haciendo un recorrido, digamos, por textos publicados en el siglo XIX, podemos encontrarnos un gran número de notas señalando actos violentos, en los cuales la mujer aparecía como víctimas. En unos casos solamente se hablaba de ciertos golpes o moretones, como le ocurrió a la señora Simona Michel una mañana en que su mozo la hizo asaltar. Ella opuso algo de resistencia ante el ataque intempestivo, prodigando gritos que despertaron a los vecinos. En este caso, el periódico destacaba la suerte que había tenido la mujer al salvarse de un robo violento. En otros casos, las agresiones físicas escalaban de nivel hasta llegar al homicidio. Por ejemplo, algo que le ocurrió a Rosa Martínez, que fue herida en la espalda por un puñal que le encajó un pelado. Así se dominaba en México a los integrantes de los estratos más bajos. Este tipo de notas, aparte de registrar los hechos ocurridos, reforzaban la invisibilidad de la mujer porque no se daban nombres en muchos de los casos, o no se reflexionaba y ni se profundizaba sobre los hechos. Se registraba, digamos, lo superficial y se tomaban como simples referidos. Es posible establecer que este tipo de notas respondieron a un creciente interés que había en el ámbito mexicano por resaltar los hechos de violencia. En ese sentido, las mujeres, otro de los casos, otro de los acontecimientos delictivos que encontramos muchísimo, aparte de mujeres golpeadas o incluso asesinadas, es las mujeres robadas o las mujeres secuestradas. En los casos de mujeres robados, era muy importante lo que sucedía después del rapto, pues de acuerdo a ciertas notas de prensa o incluso a ciertas novelas, en ocasiones, digamos, estas mujeres pasaban, digamos, al ámbito de la prostitución o de los burdeles. La invisibilidad, entonces, era la característica principal.
En los expedientes judiciales era común hacer un recuento de objetos sustraídos, se tomaban las declaraciones de hombres y mujeres que habían experimentado el robo, ya sea de forma violenta o no, pero, digamos, no había, digamos, un seguimiento de lo que sucedía en estos aspectos. Un caso ejemplar, que es uno de los dos casos que me quiero, digamos, centrar, fue, por ejemplo, lo que sucedió en un llamado asalto a un domicilio o asalto domiciliado. Un tipo de robo especialmente agresivo, pues se daba, digamos, el momento en una casa y las personas, las víctimas estaban al interior de la casa y, digamos, estos elementos podían, el encierro, un acto violento que no fuera público podía desencadenar una serie de pulsiones y enfrentamientos violentos. Esto sucedió cuando el grupo de bandoleros de Irineo Jesús Juárez, casado, 26 años, labrador, compuesta por alrededor de 6 hombres, entró a la casa de José Castillo. Los hombres amarraron a Castillo y le pidieron a su esposa Inés Cortés que les hiciera de comer. Para ello mataron las gallinas que había en el corral. Después los ladrones violaron, abusaron a Cortés en numerosas ocasiones en frente de su marido. El asalto se extendió alrededor de 5 horas, durante las cuales los asaltantes estuvieron con la cara cubierta, con paños todo el tiempo. Al acusado, al mencionado Juárez, lo encontraron en posesión de una silla de montar y una espada que era propiedad del dueño de la casa. Ello fue lo que lo delató. En esta ocasión, el juez de primera instancia afirmó ante el hecho agravante del forzamiento, que era como se conocía la violación en el siglo XIX, los malhechores lo hicieron no por necesidad, sino por el puro deseo de abusar y de crear y de recrearse en el dolor que sufriría José Castillo. De lo anterior destaca en primer lugar la hazaña con la cual se realizó este robo. Especialmente la intención primaria puede inferirse que no era, digamos, un asalto como tal. Pero, digamos, lo que llama la atención es cómo este juez de primera instancia se lamentó por el daño y el dolor que le hicieron no a la mujer, es decir, no a la verdadera víctima de este caso, sino a Castillo, es decir, al esposo. Esto era, digamos, una afrenta a su honor en ese mundo del siglo XIX. Como era usual en casos, el expediente llegó al Supremo Tribunal de Justicia, donde el abogado defensor solicitó el indulto porque se le había impuesto pena de muerte, lo que en dicho contexto generalmente se brindaba, intercambiando el fusilamiento por 10 años de encierro. Aquí destaca que la petición fue rechazada, afirmando que este tipo de delitos no podían quedar impunes debido a la extrema violencia del caso. El fiscal del caso del Supremo Tribunal mencionaba que solo la pena capital podía retraer a los bandidos de cometer sus crímenes por el terror que inspiraban. La idea de fondo era el castigo aleccionador, pero era sintomático que se buscara reparar el daño ocasionado a Juárez y no insisto, a Inés Cortés. El fusilamiento como elemento repararía el honor masculino mancillado, el honor del esposo. El otro elemento que vemos muy común en los expedientes judiciales es la llamada receptación. Dentro de las fuentes judiciales, el segundo papel que desarrolla activamente por parte de las mujeres es el de receptadoras, es decir, cómplices de los ladrones. Esta actividad podría pensarse como algo menor, pero en realidad no lo era. Era fundamental para la concreción exitosa de un robo. La receptación consistía en guardar de manera eficiente los botines o incluso repartirlos, revenderlos en otro tipo de mercados, lo cual hacía que la evidencia desapareciera. Esto sucedió, por ejemplo, con el robo domiciliado que cometieron José Sánchez y Dimas Flores, el cual ejemplifica el papel de la mujer como receptadora. Ambos ladrones robaron una tienda en Lagos de Moreno, una ciudad comercial muy importante en el occidente de México, por la noche. Entraron y salieron con dinero,
joyas y vino. Al momento de repartir el botín, Flores, quien iba acompañado por una mujer, de la cual no se mencionan más detalles en el expediente judicial, lo cual destaca otra vez la invisibilización que se tenía de ellas, pero quien se infiere que tuvo una participación como cómplice y receptadora en el acontecimiento, argumentó que ellos deberían obtener una porción mayor que la de Sánchez, es decir, ellos dos deberían de tener una parte mayor de lo robado que su contraparte. Aseguraba, y cito, las mujeres de los ladrones entran también en parte. Cierro cita. Después de hacer una repartición, como suele suceder en los casos de robo, se terminaba la alianza delictiva y cada quien partía por su lado. Esto también lo podemos encontrar en otros casos, como los de abigeato, los de robo de ganado, el cual era muy preciado en una sociedad agrícola. Felipe Núñez Gañán, de 22 años, casado, habla de cómo asegura en su confesión que una noche había salido con intención de robarse unos ganados de su casa. El elemento aquí era que la mujer de había, digamos, participado en la colocación, en la reventa y en el esconder eso que se había robado. Cuando, digamos, se logran detectar este tipo de dinámicas es cuando las mujeres aparecen, digamos, como receptadoras en los expedientes, como un eslabón importantísimo en las cadenas y en los procesos sociales que se vivían, digamos, en el siglo XIX. En el territorio de la violencia, la concepción de la mujer delincuente ha tenido una particularidad: destacar cierta minoría de edad, según los expedientes de la época, caracterizada en una irresponsabilidad en su accionar, así como una supuesta indulgencia en la manera en que se le juzgaba. Esta debilidad de carácter, según diversos criminólogos del siglo XIX y de principios del XX, se replicó en cierta medida en representaciones sociales, cuando se trataba, digamos, de delitos. En la cobertura de periódicos resulta evidente una vinculación entre el accionar delictivo y la baja racionalidad, según la explicación de la prensa de la época. La mujer, según estas notas, actuaba bajo un impulso. En cambio, la planeación, la frialdad, estaba en los criminales masculinos. Al ser acciones de menos importancia, se trataban en un tono de condescendencia, como la ocasión en que una mujer quemó el jacal en el cual vivían sus compañeras. El acto mismo no tuvo mayores consecuencias porque aquellas no se encontraban presentes. No obstante, la prensa de la época destacó esta acción como un chiste, un impulso que había tenido esta mujer, es decir, un producto de la inmadurez. Los impulsos en ocasiones pasaban a mayores, a agresiones físicas. En un texto titulado El monstruo de los celos, el periódico Juan Panadero rescataba el acontecimiento donde dos mujeres alcoholizadas tuvieron un altercado debido a una disputa por obtener la devoción de un masculino. Remitía la historia de una de las mujeres que le había propinado un ladrillazo al exnovio cuando éste iba caminando en compañía de su pareja para recibir la bendición nupcial. Este tipo de acciones estaban vinculadas a una inversión de papeles en el cual los hombres pasaban a ser las víctimas de mujeres que estaban fuera de sí. No obstante, el matiz estribó en el tratamiento diferenciado, ya que también se publicaron en el mismo periódico textos acerca de agresiones derivadas de celos generados por mujeres. Se presentaba entonces como razón de la violencia, como fue el caso de la aprehensión de José María Martín, quien asesinó a Pedro Rivera por una mujer, según el periódico. En este caso, la nota se titulaba Siempre las mujeres. El periódico se preguntaba, ¿hasta cuándo dejarán las mujeres de ser causa de tales cosas? ¿Algún fundamento tiene el dicho de no hay mal que por mujer no venga? Aquí es importante, cierro cita,
señalar que este órgano escribía, digamos, en un tono satírico y burlón, pero aún así esta afirmación concuerda con las percepciones que se tenían de la época. En el mundo del robo, en el mundo criminal, encontramos también en los expedientes situaciones que vinculaban a la mujer como generadora de actos delictivos. En ciertos robos no violentos sucedía que los inquilinos encontraban infraganti a ladrones y capturaban en las azoteas o intentando escapar por puertas y ventanas. Estos encuentros se reconstruían al momento de realizar las declaraciones, en las cuales en casi todos los casos que yo encontré en los expedientes judiciales, los hombres acusados argumentaban que se encontraban, digamos, llevando a cabo estas acciones no por una acción criminal, sino por una acción carnal. Es decir, habían quedado con alguna mujer de la casa para estar en un encuentro. Así, por ejemplo, Mónico Mujica, jornalero de 30 años, soltero, se le acusó de robo con violencia por la ruptura de la puerta de la casa de Pablo Gómez. Cuando estaba haciendo el hoyo de la entrada fue descubierto y arrestado por la policía. El acusado afirmó que tenía una aventura amorosa con, comillas, una mujercilla de por ahí, cierro las comillas, lo cual fue tomado, por cierto, por el juez, que estableció que las intenciones delictivas de Mujica eran poco claras y por lo tanto lo absolvió. Un caso similar fue el de Miguel Castellón, jornalero de 18 años, soltero, por intento de robo en contra de Celedonia Rubio. Una noche Castellón rompió la puerta de la casa de la víctima. Afirmó en su declaración que no era su intención robar, sino que tenía relaciones ilícitas con Rubio, por lo que estaba ebrio y rompió la puerta para verla. La mujer afirmó que en el pasado tuvo una amistad con el acusado, pero que ya no la tenía. Al igual que el caso anterior, el acusado fue absuelto. Cuando existía violencia, aunque fuera menor, los argumentos sobre las nulas intenciones delictivas en pos de una cita pactada previamente permanecían también como válidos para la justicia. Por ejemplo, cuando Pío V Vargas, jornalero, 20 años, soltero, entró a la casa de Tranquilina Rubalcaba, robó algo de ropa e intentó salir. La mujer lo detuvo, ante lo cual Vargas sacó su cuchillo y la hirió. En su declaración, el acusado dijo que tenía compromiso con Tranquilina y que la herida que tenía se la causó otro hombre. Este último declaró que ella era una mujer mala y que su casa era un mesón. En este caso, pese a la herida de la mujer en un contexto en el cual un robo violento era muy penado, un robo violento en el México del siglo XIX podía en algunas legislaciones equivaler a pena de muerte, la resolución del juez, tanto de primera como de segunda instancia, fue la absolución de los acusados. Lo anterior comprobaba que en una confrontación de dichos, los emitidos por las femeninas no tenían el mismo peso jurídico en cuanto a establecer culpas que su contraparte. Es posible establecer que al ser consideradas mujeres de costumbres relajadas, comillas, no fueran tomadas en serio al momento de declarar. Lo anterior porque en el siglo XIX las llamadas mala fama pública o buena fama pública era determinante en los procesos judiciales. Una persona que tuviera buena fama pública tenía un peso mucho mayor al momento de establecer sus dichos, digamos, de forma judicial. Y al contrario, la mala fama pública, es decir, la mala reputación, pesaba. Los hechos violentos llegaban a últimas consecuencias, aunque en menor medida también se remitieron a casos de asesinas, como una mujer que quemó con petróleo a su madre porque la creyó bruja y buscaba evitar la condena de la familia. O bien la historia de Catarina Hernández, etiquetada como infame mujer, que asesinó a Gregoria Valdivia, su prima hermana, con un puñal. Hernández recién había cumplido una condena de robo en la penitenciaría local. De acuerdo a la nota de prensa, el móvil se llevó a cabo debido a una venganza porque Hernández sospechaba que Valdivia la había delatado. Para el periódico, lo destacado era que la mujer no había mostrado arrepentimiento.
dice, no se intimidó ni un solo instante, no depuso su iracundo ceño ni su actitud agresiva, cierro la cita, sino que aseguró que lo volvería a hacer. Se trataba entonces de una mujer considerada para este periódico fuera de lo común, por la rareza en su falta de sumisión. Decía el periódico, cito, esta mujer no es la hembra del hombre, es la hembra de un tigre, a quien es preciso encerrar con triple llave en la más segura de las jaulas. Cierro cita. Así, en este caso, según el periódico, no debería existir consideración alguna. Resulta interesante la vinculación de la mujer con la animalidad. En este caso, la referencia hacia la pareja de un tigre que en los textos clásicos se ha escrito como particularmente fiero. No se trataba de una mujer por decorosa, recatada, frágil, si bien irracional e impulsiva. La ferocidad no era propia de las convenciones de la época. La ferocidad era propia de las bestias. Ahora bien, a excepción de los acontecimientos más violentos, existía la percepción de que en los casos de delitos menores había una tendencia a tener cierta benevolencia hacia las mujeres en relación con la administración de justicia. En palabras de la historiadora francesa Arlette Farge, la idea de que la mujer es una menor de edad merece, por lo tanto, un tratamiento paternal. Pesaba esto en las deliberaciones, incluso en materia de infanticidio o de aborto, en que las tasas de absolución eran muy elevadas. Cierro cita. Para Elisa Speckman, ciertas criminales, entre ellas algunas ladronas, eran de hecho castigadas severamente, pues se trataba de individuos doblemente transgresores, por un lado de la ley, por otro de la convención social, pues se pensaba que las criminales no solo cometían un delito, sino que al hacerlo faltaban a las atribuciones y obligaciones de sus atributos femeninos. Cierro cita. En este caso hay también un matiz importante. La buena fama pública era un medio fundamental para poder sortear favorablemente una acusación, pues se tomaba en cuenta al momento de las resoluciones. Las convenciones en torno a las buenas costumbres variaban de acuerdo al sexo y la condición social, por lo que en muchos casos se tenía un elemento determinante en este aspecto. A las 9 horas del 27 de abril de 1923, la Inspección General de Policía recibió una llamada telefónica en la que se alertaba el asesinato de 2 mujeres. El hecho ocurrió en la casa 413 de la calle Colón, en las 9 esquinas, en Jalisco. Al llegar al lugar localizaron los cuerpos de Leandra Rodríguez, viuda de Mardueño, y de su hija Esther Mardueño, de baja estatura, conocidas vulgarmente con el nombre de las enanitas. Los cuerpos de madre e hija fueron localizados en la sala del lugar y presentaban múltiples puñaladas. La ropa estaba ensangrentada. El sitio presentaba desorden de objetos como sillas, fragmentos de platos, de barro, etc. El resto de las habitaciones no presentaba alteraciones, salvo unos roperos ligeramente abiertos. Leandra y Esther eran conocidas en la zona. Se dedicaban a la compra y venta de inmuebles. Las mujeres eran conocidas por sus actividades financieras. Leandra llamaba la atención por sus estrafalarios vestidos, pero también por sus 88 centímetros de estatura. Lo que es aquí, digamos, interesante del caso fue la cobertura que se tuvo. Pues no solamente se revictimizó a estas mujeres, sino que se les agregó una serie de estigmas. Se les describió como deformes, patizambas, una mujer fenómeno, las enanitas. Lo que estamos viendo es una de las imágenes reales del periódico El Informador, donde se muestran los cadáveres publicados en la prensa de la época. Las notas de sangre no solo dieron cuenta de sucesos relacionados con asesinatos, robos, asaltos, riñas, etc., sino que fueron una manera de vertir ideas en el imaginario social mexicano sobre los grupos de deseables e indeseables. En ese sentido,
las primeras diligencias que se encontraron sobre el asesinato de estas mujeres, la cobertura, digamos, fue inusual en este sentido. En las diferentes noticias encontramos un particular interés por describir la supuesta anormalidad de estas mujeres, quienes rompían con los estereotipos de género de la época. Una era viuda y la otra era considerada una mujer, comillas, fenómeno. No poseían belleza, pero sí eran cuidadoras, eran mujeres sumisas, no eran mujeres sumisas, perdón, ni tampoco delicadas ni débiles. Eran autónomas, desarrollaban actividades comerciales, tenían propiedades y comercio, todo lo cual era algo inusual para la época. La otra imagen que les muestro es la segunda fotografía que salió publicada, en este caso de Esther Mardueño, llamada en la prensa La Enanita. Este es un trabajo que estoy desarrollando, digamos, ya en la actualidad. Esto es algo más contemporáneo, en conjunto con una colega llamada Rebeca Mercado. La Nota Roja fue un medio de crítica y descontento social en contra de quienes perpetraban el crimen, pero también de disposiciones para entender la moralidad de la época. En ese sentido, y creo que ya me extendí un poco, perdón, ya voy a concluir. Quisiera, digamos, señalar que a lo largo de esta presentación ha sido posible observar la manera en la cual las convenciones sobre el género permeaban, por un lado en el imaginario colectivo y por el otro en la manera como los individuos se desarrollaban socialmente. Destacan las numerosas referencias que había hacia el deber ser masculino, cómo se vinculaba la criminalidad, el machismo, la valentía con ciertos roles, y por otro lado, la pasividad, digamos, el opuesto con el deber ser femenino. La mujer tenía entonces un rol en esta construcción del Estado del siglo XIX, pero limitado al hogar y la familia. La forma en que se representó a la mujer criminal tuvo dos vertientes. De un extremo hubo una sorna, burla, condescendencia al establecer las emociones y los sentimientos femeninos como equivalentes de minorías de edad. Hubo opiniones severas en contra de aquellas mujeres que no se adecuaron al modelo que se les quería imponer de mujer sumisa. Aquellas que fueron transgresoras mostraban ferocidad, eran las parejas de los tigres, de los infames. En el ámbito delictivo, la participación de la mujer fue importante, en tanto participó con un sinnúmero de robos menores. Incluso se podría decir que era una de sus especialidades. En ambos casos fue necesario elaborar una revisión de textos con perspectiva de género, ya que en los mismos documentos suele haber silencios, omisiones por parte de quienes escribían. No obstante, recuperar estas voces, recuperar estos casos, estas experiencias y la relación de estos personajes con los contextos populares y marginales, tanto del México del siglo XIX como, me atreveré a decir, el contexto latinoamericano, resulta, me parece, necesario para comprender cómo estas estructuras, estos roles, nos siguen permeando hasta el día de hoy. Muchas gracias por haberme invitado y estoy abierto a sus comentarios. Doctor Sebastián, muchísimas gracias. Muy interesante la perspectiva de cómo se originó tal vez el concepto de violencia, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Pues invitamos al público, si alguien desea hacer una pregunta, lo pueden dejar por escrito o tal vez de pronto comentarlo abierta. Pónganlo por escrito. Bien, estamos habilitando también el espacio de preguntas y respuestas que está en el Zoom. Ahí tenemos una consulta, Magister Castro. Sí, a ver, doctor, aquí nos escriben, nos dice, bueno, ante todo, quiero felicitar al doctor por tan interesante conferencia, en verdad, bastante interesante. Y quisiera saber si pudiera recomendar alguna bibliografía sobre la moralidad femenina en el siglo XX, dado que él está trabajando en la Poquianchis, una tesis doctoral, por lo que comenta,
Y pues el capítulo que va a desarrollar está trabajándose justamente pues, con eso con lo que está usted relacionado, ¿no? Ok, muchas gracias por los comentarios. La moralidad es un tema bien complejo. Yo creo que podríamos, digamos, rescatarla o, digamos, utilizarla con diversas fuentes de la época. Yo creo que la prensa es un elemento bien importante para entender los elementos de moralidad y amoralidad de la época. Creo que, por ejemplo, rescatar, digamos, estas convenciones que se tenían de la mujer como la luz del hogar, la dueña del hogar, se pueden encontrar en la prensa de la época y también se pueden encontrar, digamos, estas otras representaciones de personas que se salían justamente de este rol. Y justamente creo que ese es uno de los casos paradigmáticos y esa es una de las líneas que yo creo que puede explotarse de manera muy rica en el caso de las llamadas poquianchis. Las poquianchis fue un caso paradigmático en México, sobre todo en la cobertura periodística de unas mujeres que manejaban pues un burdel, me parece, en esta zona entre Guanajuato y Jalisco. De hecho, acaba de salir justamente en Netflix una serie basada en una novela justamente de este caso. Y creo que, bueno, para, digamos, aterrizar, seguramente, Luis Ángel, tú sabes muchísimo más del caso que yo, pero yo te sugeriría acercarte mucho a la prensa de la época, a la prensa de opinión, y ahí puedes encontrar, digamos, tomarle un termómetro a las opiniones y a lo considerado aceptable y no aceptable para una sociedad en un momento determinado. Gracias. Ok. Acá hay una pregunta adicional, dice, es acerca del uso de las fuentes criminales, periodísticas y literarias de las que se ha hablado y de las que se sirve para hacer el estudio. ¿Cómo trabajar con fuentes cuyo contenido puede estar sumamente filtrado por autoridades administrativas, intereses editoriales y literarios? ¿Qué se podría hacer? Este es un debate historiográfico bien interesante porque efectivamente, digamos, hay un sesgo, ninguna fuente es totalmente objetiva. El historiador, la historiadora tiene que construir sus fuentes y tiene que hacer su crítica de fuentes. Digamos, hay diferentes posturas en este asunto de las fuentes judiciales. Por un lado, efectivamente, la fuente judicial es una expresión del poder político y es una expresión del poder judicial de un momento determinado. Pero, por otro lado, también quienes optan por utilizar este tipo de fuentes, entre ellos me incluyo yo, digamos, argumentamos diferentes cosas. En primer lugar, que es muy difícil encontrar otro tipo de fuente que reconstruya la voz de los sujetos populares. Normalmente los archivos que vemos en los diferentes archivos históricos, lo que vemos es la expresión del poder, la expresión de los grupos en el poder. Es decir, vemos la administración pública, vemos la iglesia, vemos las estructuras judiciales, y es muy difícil ver los restos y las voces de los sujetos individuales, salvo que estos sean, digamos, lo suficientemente importantes en términos políticos, culturales, literarios, para dejar, digamos, cartas, archivos, etc. Por otro lado, quienes apoyan, digamos, esta postura de tomar los expedientes judiciales, argumentan que al momento de encontrar, digamos, las explicaciones, las coartadas, las declaraciones de estas personas, lo que nos están mostrando estos individuos es su mundo. Nos están hablando de su mundo y nos están hablando de su realidad. Y eso, digamos, es un elemento que, de acuerdo a lo que menciona Pablo Picato, se toma con la suficiente verosimilitud para tomarlo como cierto.
¿Por qué? Porque estas personas que están declarando, al final de cuentas, lo que quieren es lograr un efecto en el proceso judicial, ya sea para, digamos, lograr que el acusado sea sentenciado o lograr que la persona acusada sea liberada, etcétera. Es decir, se tiene que manejar de una manera lo suficientemente verosímil para que pueda tomarse como cierto. Otro caso, digamos, otra realidad es la fuente literaria. Ahí sí, digamos, partimos de una representación, ahí sí partimos, digamos, de una ficcionalización de esa verdad y se tiene que tomar como tal, como parte de una reconstrucción ficticia, pero sustentada en elementos que pasaban en la realidad. Hay, digamos, aquí algunas cosas que se tienen que tomar en cuenta en la crítica de fuentes. Por ejemplo, las novelas del siglo XIX, muchas de ellas se fueron publicando, digamos, por entregas, lo que se llamaban novelas por entregas, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, en Francia con Alejandro Dumas y el Conde de Montecristo, y esos que se publicaban en periódicos por entregas. Entonces, cada entrega debía de ser lo suficientemente interesante para dejar al público con la intención de seguir leyendo la siguiente entrega y así alargar la novela hasta que, digamos, fuera totalmente redituable para el autor, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay mucha ficción, pero también hay elementos y hay sustratos de realidad. Es decir, estos autores se, digamos, sustentaban el llamado costumbrismo decimonónico, es decir, reconstruir las costumbres, las tradiciones, las realidades de los diferentes países para poder dar cuenta de estos elementos. En ese sentido, por ejemplo, para poner el caso de Los bandidos del Río Frío de Manuel Paino, hay estudios donde los personajes que habla digamos, autor sobre el bandido mexicano del siglo XIX tienen ciertos correlatos con bandidos reales, ¿no? Se han encontrado como estas similitudes, es decir, se basaron en casos de ladrones reales para, digamos, ellos retomarlos y después, digamos, exagerarlos, ficcionalizarlos para que fueran más interesantes para el público. Pero aún así suelen ser fuentes interesantes para tomar en cuenta en una reconstrucción histórica. Y por último está la prensa. La prensa me parece que es una fuente fundamental porque la prensa tiene este carácter, digamos, descriptivo en el siglo XIX. Es una prensa, digamos, mucho de opinión, mucho de mostrar, digamos, diferentes puntos de vista. Narra las noticias, pero las editorializa mucho. Entonces, ahí uno puede encontrar las opiniones de los autores, pero también a través de esas opiniones uno puede reconstruir aquellos elementos que para una sociedad se consideran deseables e indeseables. La prensa, digamos, es el termómetro que nos va a dar, digamos, cuenta de los aspectos fundamentales de una época. Ok. Doctor, hay una pregunta más aquí, si usted me permite. Es referente a la sociedad de la época expuesta. Cuando hay cambios como pandemias de salud, revolución industrial y revolución francesa o guerras mundiales, hay nuevas tendencias o formas de delito en género femenino y masculino. ¿La violencia es más agresiva o implica otros factores más por lo vivido cultural en la sociedad? Mira, un aspecto que atraviesa y que los historiadores, digamos, han destacado, que atraviesa estructuralmente toda esta época es el tema del honor. El honor está de fondo en muchos de estos casos, sobre todo, digamos, en el caso de violencias, digamos, masculinas, el honor está, digamos, detrás de muchos de los casos. Hay historiadores que hablan como en las sociedades llamadas de antiguo régimen, en las sociedades que van cambiando y que van experimentando estas transformaciones, los códigos sociales y los códigos culturales eran fundamentales para vivir, digamos, en armonía en este tipo de sociedades. Hay estudios de caso que muestran cómo, por ejemplo, en ciertas situaciones, el saludar, el no saludar, el estar, por ejemplo, en una taberna,
en un lugar donde se ingerían bebidas alcohólicas y cumplir con los códigos de honorabilidad, es decir, una persona que llegaba y tenía que invitar como una ronda para todos, la persona que se despedía tenía que invitar una ronda a todos, porque se pensaban como elementos que conservaban el honor de los demás. Si no lo hacías, podías ofender a otras personas. Y ni se piense de insinuaciones hacia una posible homosexualidad, hacia una posible falta de hombría o falta de satisfacción de un hombre hacia una mujer, o que un hombre fuera un cornudo, un infiel, etcétera. Esos elementos están en el fondo de muchísimos casos judiciales donde hay violencia, donde hay agresiones, etc. Esta idea del honor atraviesa, digamos, estructuralmente esta época. Y no solo en las clases bajas, sino en las clases altas. Es decir, las clases altas también tenían su violencia y también tenían su honor. Los duelos no eran otra cosa que la satisfacción del honor, ¿no? Honraste, deshonraste a mi familia, deshonraste a mi esposa, te reto a duelo, ¿no? Nada más que era algo más considerado en las fuentes sofisticado, pero era, digamos, una disputa violenta por salvaguardar el supuesto honor. Ok, doctor, muchísimas gracias. Muy interesantes sus respuestas. Y con ello damos por concluido esta excelente presentación. Agradecemos nuevamente, doctor, por su elocuencia y por tan interesante información y análisis. Y bueno, al público que nos escucha, también muchas gracias y también invitarnos a nuestra próxima Cluster Más, siempre en el contexto y el marco de nuestra maestría de violencia basada en género que próximamente se está abriendo y que va a ser a fines de octubre. Entonces, doctor, nuevamente muchísimas gracias y a todos ustedes muy buenas noches. Muy amables. Muchas gracias, un honor para mí. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Magíster Castro. Muy buenas noches.